Listo. Bienvenidos a este nuevo webinar de ASC IT Group. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Rubén, yo soy de Argentina, de Mendoza. La mayoría se estarán conectando de Colombia, ahí nos pueden ir dejando desde dónde se conectan, ahí de Ibagué, de qué zona de Colombia se van conectando. Si hay alguien de otro país también, nos interesa conocerlos. Así que bueno, les doy la bienvenida, gracias por participar, gracias por estar acá en este nuevo webinar de ASC IT Group, que tiene el título de Delitos. Tu equipo trabaja de forma remota, asegura su conexión. ¿Sí? Ya en todo esto de a poquito vamos a ir contándole de qué se trata y de qué vamos a hablar. Es un gusto contar con líderes y profesionales de tecnología, seguridad e infraestructura que hoy dedican parte de su agenda completa para hablar de un tema que está transformando la manera de cómo protegemos nuestras organizaciones. Esto ustedes lo sabrán muy bien. Bueno, como les decía recién, este espacio ha sido creado por ASC IT Group con el apoyo de Sonic Wall y Domotes, especialmente para líderes, empresarios y profesionales que quieran estar un paso adelante de la seguridad digital. Les recordamos, como les decía recién, de que vayan interactuando ahí por el chat de esta llamada, que nos dejen su saludo. Desde RD, ¿qué será RD? Ahí me cuentan, porque yo capaz que para Colombia es muy conocido, pero para mí que soy argentino no tanto. Desde RD. Bueno, nos van dejando mensajitos y acuérdense de seguirnos en LinkedIn. Estamos como AS Cybersecurity. Ahí nos pueden seguir. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Les vamos a ir con... Ah, Dominicana, de una. Muy bien. Einar, saludo grande para República Dominicana. Bueno, esto es lo que exploraremos juntos en la sesión de hoy, ¿sí? ¿Por qué cambió el contexto del nuevo modelo? ¿Sí? Esto va cambiando permanentemente, seguramente ustedes lo saben, pero es importante siempre que lo estemos recordando, ¿sí? Que esto va cambiando permanentemente y esto es lo que está sucediendo en este contexto del nuevo modelo. El VPN resulta insuficiente, ¿sí? Hay límites y riesgos actuales, ¿sí? Entonces por eso es siempre importante mantenerse siempre actualizado. Saludos desde España, nos mandan, muy bien, saludos para allá. ¿Qué es el Zero Trust? Principios y enfoque, ¿sí? Eso es otra parte de este camino de lo que vamos a ver. Y cómo funciona CTNA Zero Trust, acceso basado en identidad, ¿sí? Esto es un poco de lo que vamos a ver como anticipo. Ya enseguida, obviamente, vamos a presentar a nuestro speaker, que es el especialista en esto. Al finalizar vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, ¿sí? Así que es importante que se queden hasta el final, porque va a haber un sorteo, además de todo esto, exclusivo para los que se queden hasta el final, ¿sí? Hay sorteo y hay un premio para quienes se queden hasta el final, así que desde ya le voy anticipando que es importante y van a agradecer estar hasta el final. Bueno, como le venimos contando, nuestra intención es compartir las mejores prácticas que hoy están implementando organizaciones de diferentes sectores para enfrentar los nuevos desafíos del acceso remoto. Vamos a contarle un poco de quiénes somos, ¿sí? Antes de meternos de lleno en la materia con nuestro speaker. Bueno, ASCT Group es un grupo de profesionales, especialistas y certificados en seguridad ofensiva con más de 10 años de trayectoria en la industria, ¿sí? Esto es importante saberlo. Vamos a contarle ahora de nuestra visión. Bueno, no vendemos tecnología, ayudamos a proteger negocios, ¿sí? Esto es como muy importante y siempre lo estamos subrayando porque nos parece sumamente que quede claro, ¿sí? Que no vendemos tecnología. Bueno, aplicamos un enfoque estructurado que acompaña cada fase del ciclo de seguridad, ¿sí? Hay diferentes pasos, ¿sí? O etapas que vamos a cumplir en este acompañamiento que le damos a las empresas en materia de seguridad. Consultoría, entendemos el contexto y objetivos de tu empresa. Una etapa de diagnóstico donde evaluamos la madurez, riesgos y brechas. Arquitectura, diseñamos soluciones integrales a la medida de cada empresa. Implementación, desplegamos con precisión y control esa fase de ejecución. Un acompañamiento continuo donde operamos junto con el equipo. Y después una fase de optimización
que se trata un poco de ver cómo está, de evaluar cómo está resultando y aplicar una mejora continua. ¿Sí? Esa parte de nuestra misión de ASCIT Group. Pero es importante eso de que quede claro que ayudamos a proteger negocios. Enfoque metodológico. Bueno, durante años las organizaciones nos han conocido por nuestra experiencia en Ethical Hacking, Pentesting y Red Team, ¿sí? Como puntos concretos. Y hoy evolucionamos hacia una mirada más integral, un enfoque más integral y más estratégico, más amplio, ¿sí? Ahí ven el circulito de las fases de Cybersecurity Life Cycle. Life Cycle, ¿está bien pronunciado? Creo que sí. Bueno, que se trata de detectar, responder, recuperarse y prevenir. Sí, es todo una etapa, esto es importante también en esta actualización que también vamos haciendo como empresa, eh, que no solamente pasamos de encontrar vulnerabilidades a una mirada más estratégica, ¿sí? Necesitamos ahora, entendemos que las empresas necesitan fortalecer toda su estrategia de ciberseguridad, ¿sí? No solamente detectar riesgos y vulnerabilidades, sino fortalecer toda una estrategia y verlo desde un plano más integral. Por eso empleamos el portafolio de soluciones para acompañar a los clientes en todo el ciclo de protección, ¿sí? Integrando soluciones respaldadas por fabricantes líderes como SonicWall. Muy bien. Eh, la próxima diapositiva que se trata de portafolio, ¿sí? Para que tengan idea de los servicios. Nos saludan desde San Juan de Pasto, Colombia. Muy bien. Saludo grande para allá. Eh, Les contaba, portafolio de soluciones. Ya para quienes se van conectando ahora, ya nos vamos a meter bien en materia. Con nuestro speaker estamos dando como una introducción y una presentación de lo que hace ASCIT Group, ¿sí? Que somos quienes estamos organizando este webinar. Bueno, portafolio integral, enfoque ofensivo, ¿sí? Es uno de, ahí ven cuatro ejes, digamos, cuatro ejes temáticos. Uno, enfoque ofensivo, que se trata de ethical hacking, IA security, cloud security. Dos, ciberseguridad defensiva, protección endpoints, firewalls, acceso remoto seguro. Tres, acompañamiento consultivo con consultoría y servicios a la medida y gobierno, políticas y gestión de riesgos. Y cuatro, formación y capacitación, seguridad ofensiva, desarrollo seguro, cultura de seguridad. ¿Sí? Esto un poco de nuestro portafolio de servicios. Y ahora sí, ¿qué me queda? ¿Por qué con ASCIT Group, profesionales especialistas certificados en seguridad ofensiva con más de 10 años de trayectoria? Esto es lo que les contaba un poquito al principio. Hacemos un acompañamiento estratégico, ¿sí? Integral. Este otro punto es muy importante, la alianza con fabricantes líderes, ¿sí? Partner de fabricantes líderes. Esto es muy importante también a la hora de implementar soluciones. Y el último punto, la consultoría especializada. Somos un aliado, no solamente un proveedor, y acompañamos a tu empresa en toda esta estrategia de ciberseguridad. ¿Sí? Todo esto un poco para contarles sobre ASC IT Group. Muy bien, les recuerdo, pueden dejar comentarios, preguntas ahí en el chat que los vamos a estar leyendo, se los vamos a estar leyendo a nuestro speaker. Acuérdense de seguirnos en LinkedIn, en AS Cybersecurity, como está ahí en la pantalla abajo a la derecha. Y quédense hasta el final porque tenemos un premio para quienes se queden hasta el final y va a haber un sorteo, así que les recomiendo que se queden hasta el final. Muy bien, ahora sí vamos con la presentación de nuestro speaker, Germán García. Sí, es nuestro speaker en el día de hoy, experto en ciberseguridad, consultor senior e ingeniero en ciberseguridad con más de 13 años de trayectoria asesorando empresas en la adopción de estrategias y tecnologías para la protección de sus entornos digitales. Conferencista e instructor especializado, reconocido por traducir los desafíos de la ciberseguridad en soluciones prácticas y de alto impacto. Así que ahora sí, los dejo con quien realmente sabe de todo esto, Germán García. Germán, bienvenido y gracias por estar. Estás muteado. En realidad no estás muteado, pero no se te escucha, porque apareces en la pantalla como que no estás muteado. No creo que sea yo, ¿no? Avísenme, confírmenme ahí por el chat, pero yo no lo escucho a Germán.
No lo escuchamos, perfecto. Para confirmar que no era yo. ¿Me escuchas? Ahí está, ahora sí, Ahora sí, me tocó cambiar de, el micrófono. de micrófono. Muchas gracias, amigo, por la introducción. ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien, ansiosos, me imagino como la mayoría de la gente acá en el chat por escucharte y por meternos en materia. Muchas gracias. Sí, vamos a hablar. El objetivo es que podamos hablar precisamente de eso, de cómo ha cambiado el mercado de seguridad, cómo el acceso remoto seguro ha cambiado hoy en día de una forma realmente bastante fuerte. Entonces, nada, aprovecho, Rubén ya me presentaba, pero aprovecho, me presento. Algunos de ustedes ya me conocen, Germán García, yo soy el SI de Sonywall para Colombia. Eh, Cualquier tipo de pregunta, como decía Rubén, déjenosla en el chat. Allí estamos para que podamos interactuar, podamos hablar, que podamos hacer bastante dinámica esta sesión y entremos en materia. ¿Cómo ha cambiado el mercado de seguridad? El paradigma de seguridad ha cambiado y todos lo sabemos de una forma bastante fuerte, aunque ha cambiado, pero aún nos mantenemos en algunas, diría yo, no buenas prácticas de seguridad. Por ejemplo, todavía nos mantenemos en dejarle la mayoría de tareas de seguridad hacia nuestro firewall. Algo que vemos mucho en el mercado es que todavía los usuarios se conectan a través de VPN y confiamos mucho en lo que está pasando a nivel de red. Todo esto ha cambiado. Hay un meme que me encanta que veo de una forma muy regular. Hoy en día y es el firewall ha muerto, las VPNs han muerto. Sí, es verdad. Porque hoy en día, con todo esto, lo que llamamos la era de la IA, ha cambiado tanto que el enfoque de hoy en día ya no es qué es lo que está pasando dentro de mi red, sino es cómo mis usuarios se están conectando, es la identidad, ese nuevo perímetro. Si, antiguamente pensábamos en suposiciones de si me pasa A, yo qué hago, si me pasa B, yo qué hago. Hoy en día debemos considerar que siempre estamos siendo atacados y basado en esto, poder tomar una decisión. ¿Esto por qué? Algo que hemos visto de forma recurrente, y esto lo podemos ver en el último reporte de amenazas que nosotros como Sonywall generamos ahorita hace un par de semanas, o un par de meses, y vemos acá algunos componentes, y es el aumento de los CVEs en las diferentes aplicaciones han tenido un crecimiento récord. O sea, solamente el año 2025 se descubrieron más de 48,000 CVEs en toda la industria. O sea, esto es algo que en todos mis años de experiencia profesional nunca habíamos visto. Hemos tenido un crecimiento realmente fuerte y cambios que hemos tenido en los ataques, el 70% de los ataques de ransomware enfocados a pyme. ¿Por qué? Son el eslabón más débil. No tienen el expertise allí donde la experiencia del grupo ASC nos ayuda a que podamos tener ese aliado de negocio dando ese expertise, dando ese conocimiento. Otros valores. La mayoría de brechas de seguridad, vemos que el 61% de brechas de seguridad tienen que ver con credenciales comprometidas. Y allí también es porque todos utilizamos, o inclusive nosotros tenemos muy malas prácticas de seguridad, donde utilizamos credenciales no seguras y esto claramente afecta a cómo estamos manejando todo de nuestra organización. Entonces, esto me afecta realmente fuerte a nuestra infraestructura y poder tener ese control de cada uno de los diferentes elementos. Y realmente todas las vulnerabilidades explotadas vienen de perímetros de red. Hablemos de cómo están nuestros firewall. Si yo les preguntara ustedes como clientes, ¿cuántos de sus firewall están actualizados, de sus routers, de sus switches? Sé que no todos, y realmente sé que la minoría me va a decir, yo tengo toda mi plataforma actualizada a su última versión.
y tenemos esas vulnerabilidades y convivimos con esas vulnerabilidades. Y yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes también tienen sus switches, sus APs, o sus terminadores de VPN con AP? O sus APs me van a decir, posiblemente también los tenemos caídos, los tenemos funcionando así y son vulnerables y estamos conviviendo con ese riesgo. Entonces, de allí que es tan importante que podamos tener una plataforma de ciberseguridad eficiente dentro de la organización. Y si vemos cómo ha cambiado el mercado de seguridad, las VPNs SSL hoy en día es el principal vector de ataque para acceso remoto. ¿Por qué? Porque todos los fabricantes, no importa el que tengas dentro de tu infraestructura, Fortinet, Ivanti, Palo Alto, Sonywall, Checkpoint, no importa el fabricante que tengas, todos tenemos vulnerabilidades sobre VPN. ¿Y parchamos, actualizamos? Sí, solamente estamos ganando tiempo. Porque hoy en día los atacantes es su principal enfoque, a afectar nuestras infraestructuras SSL. ¿Por qué? Porque tenemos credenciales expuestas y esto permite que el atacante pueda tener el acceso completo a nivel de red. Y me genera una afectación muy fuerte dentro de la organización. Allí es donde CSE elimina completamente esta superficie de ataque. Sin portales expuestos, sin dispositivos expuestos, solamente que los usuarios puedan acceder a las aplicaciones que tenemos a nivel o que ellos tienen acceso de requisito. Partiendo o debemos partir desde una plataforma que me dé una estrategia de seguridad o una capa de seguridad en cada defensa. Si vemos el comportamiento de un ataque, ustedes que son especialistas, Rubén no me dejará mentir, lo primero que va a hacer el ataque es explotar esas vulnerabilidades que tenemos a nivel de red. Después lo que van a hacer o lo que va a buscar acceder el atacante es acceder a mis recursos. Luego evadir todas esas diferentes componentes de seguridad. Y por último, una administración unificada. Allí es donde nosotros debemos tener una plataforma que me ayude a proteger en cada defensa. Lo primero, desde una consola unificada de gestión, me permita tener el control de todo lo que está pasando y proteger primero toda la seguridad de red. Para esto vamos a tener todo lo que es nuestras soluciones de firewall. Controlar cómo se conectan los usuarios a los servicios. Después, cómo nos conectamos, que es el enfoque de esta charla. Cómo accedemos a esas plataformas de acceso de forma remota. Allí es donde Cloud Secure Edge me permite dar esa capa de protección y aplicaciones y dar esa protección también a nivel de navegación. Después vamos a detectar, monitorear esas amenazas, qué es lo que están haciendo nuestros endpoints. Allí es donde una solución de DDR, para eso tenemos nuestro Endpoint Security, nos ayuda a analizar esas anomalías mediante el comportamiento y necesitamos tener una sola consola que me permita gestionar y tener esa visibilidad en cada uno de los diferentes elementos. Allí es donde me permite tener todo el control y características y esos diferentes elementos de qué es lo que está pasando dentro de mi organización y poder aplicar un control a cada uno de los diferentes ambientes. Y allí es donde tenemos también tener en cuenta es que la red ha cambiado y el Zero Trust ya no es opcional. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? Hoy en día todo el trabajo es cloud. La mayoría del trabajo es cloud y tenemos aplicaciones SaaS. Vamos a la oficina. Muchos de nosotros tenemos un sitio físico en el cual trabajamos, pero la data ya no está en este sitio. Todo lo tenemos fuera de la oficina. O sea, todo lo podemos consultar en internet.
llámese en Microsoft 365, llámese en Google, Salesforce, no importa la plataforma, inclusive en WhatsApp, porque ¿cuántos de nosotros compartimos información confidencial o de trabajo vía estos canales de información? También, ¿qué pasa? La cadena de suministro, mis proveedores, se vuelven vectores de ataque. ¿Por qué? Yo puedo como empresa implementar la mejor plataforma de seguridad, el mejor firewall del mercado, el mejor NAC del mercado, el mejor endpoint del mercado, el mejor SIEM del mercado, todo lo mejor del mercado lo puedo implementar. Pero llega un tercero, se me conecta a la red, tiene un antivirus free, no tiene buenas prácticas, ya toda mi red se comprometió. Entonces debo tener diferentes estrategias para poder controlar qué es lo que está pasando entre mi organización y poder tener esa información en cada uno de los diferentes elementos. El trabajo remoto, obviamente, es factor de riesgo. Los usuarios se conectan de redes no seguras, no confiables. Y cuando hablo de una red confiable, también me refiero a sus casas. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes tienen un firewall en sus casas? Esto hace que, obviamente, si yo no tengo algún esquema de seguridad, en mi casa yo también tengo riesgos. Los routers que me da el proveedor de servicio no es el mejor router del mercado, no tienen las políticas de seguridad, o sea, también son dispositivos en riesgos. Y tengo todo el mundo perfecto para un ataque. Me conecto por VPN, mis credenciales se comprometieron, me conecto desde casa y no tengo cómo controlar esas conexiones remotas. La amenaza fácilmente va a ser comprometida, va a ser moverse dentro de la organización y vamos a tener movimientos laterales sin ser detectados. Y como no conocemos cuáles son esas aplicaciones, porque no tenemos la visibilidad, entonces los datos van a ser filtrados mediante CIAs no autorizadas y nosotros como empresa no nos dimos cuenta. Entonces por eso vemos que el Zero Trust ya no es opcional. Necesitamos tener una respuesta de Zero Trust. ¿Y qué es una estrategia de Zero Trust? Primero, que podamos verificar explícitamente cada usuario, cada solicitud, cada vez que alguien se conecta. Que estemos monitoreando, el usuario Germán García se conectó a mi red, desde dónde se conectó, qué dispositivo se conectó y todo el tiempo lo estemos verificando. Y nos aseguremos uno de los principios de seguridad, dar el mínimo privilegio. Que el usuario solamente se pueda conectar al recurso que tiene permisos. Nada más. De esta forma, también me obligo a generar microsegmentación. Que todo el tráfico este-oeste esté bloqueado con estos dos componentes, yo que me aseguro que si mi dispositivo fue afectado por un ataque en ransomware, no se pueda mover dentro de la red. Y por eso tenemos que asumir que ya tengo una brecha, que ya estoy siendo atacada. Ver qué es lo que está pasando y estar monitoreando de forma constante. Ver el comportamiento, no ubicación. ¿Por qué decimos comportamientos? ¿De qué me sirve solamente bloquear conexiones hacia Japón o hacia Rusia si no veo el comportamiento que esa conexión, antes de que se generara, ya había pasado algo? Por eso es tan importante que yo pueda monitorear el comportamiento todo el tiempo. Y hoy en día con las IAs, tener control granular a nivel de cada una de las diferentes políticas, ¿vale? Recuerden, porfa, déjenos acá en el chat si tienen alguna duda de todo lo que estamos hablando, si algo que quieran adicionar, algo que no estén de acuerdo conmigo, porfa, generemos esa conversación acá en el chat. Pueden hacer todas sus preguntas, podemos trabajar allí. ¿Y cómo funciona Zero Trust? Pensemos en el ambiente tradicional, una casa. ¿Y qué pasa? Recordemos, no sé, para mi amigo que está en España, el de República Dominicana, Rubén en Argentina, cómo usan en sus países. Pero acá tenemos en Colombia un efecto llamado los apartamenteros. Son estos rateros, amigos de lo ajeno, que se meten a cada uno de los diferentes apartamentos, a casas.
Y muchos de ellos, ¿cómo hacen? Y acá pongo mi ejemplo de las credenciales. Van caminando por la calle y si ven una llave, la recogen y en una zona en particular empiezan a probar esa llave o su colección de llaves en todas las puertas, esperando que una funcione. Y una vez que ya ingresaron a la casa, ya tuvieron acceso a toda la casa y me robaron. Así funcionamos y ese es el método tradicional que tenemos dentro de nuestras infraestructuras. Unas VPNs, que es un candado, con unas credenciales, que es una llave, y una vez que accedieron a la VPN, ya el atacante tiene el acceso a toda la red, puede acceder a donde quiera. Zero Trust se convierte más como un hotel, donde vamos a tener un candado en cada habitación, en cada recurso. ¿Y cuál es el objetivo acá? Que si él tiene acceso a un primer recurso no pueda pasar. Igual lo mismo que ocurre en los hoteles. Yo llego al check-in en el lobby y ahí en el lobby me dan un mostrador, una llave y esa llave me dice que yo tengo acceso solo a mi habitación, no tengo acceso a nada más y me deja registro a todo lo que yo estoy haciendo. Pero no me dan esas llaves si yo previamente no demostré que yo soy Germán García y tengo reserva o tengo para entrar a esa habitación. Entonces, esto me permite cumplir las premisas de una estrategia de Zero Trust. Nunca asumir confianza. Debo desconfiar de todo acceso, de todo usuario y de todo dispositivo. Debo demostrar quién soy y que cumplo los requisitos de seguridad. Limitar el daño. Solo voy a tener el acceso a los recursos que yo tengo que tener. Si hay un ataque, si hay una afectación, solamente ese recurso va a ser comprometido, no toda la red. Y colocar valores o mecanismos de acceso adicionales. Controlar cómo me conecto a información crítica de la organización. Limitar estos recursos o unas estrategias de seguridad mucho más elaboradas. Pero ¿cómo funciona CS? He allí el punto importante. Entonces, lo primero que yo debo tener cuando estoy hablando de una estrategia de ZTNA o de acceso seguro remoto, debo tener varios componentes o requisitos predefinidos. Hoy en día sé que todos hablamos de estrategias ACE, pero muchas veces no hablamos de lo previo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Y es, primero, tener ya definido cuáles son esos recursos locales y cloud con los que yo voy a trabajar. Tener ya ese inventario. Segundo, cómo son esos usuarios que se van a conectar. ¿A dónde se va a conectar cada uno de esos diferentes usuarios? ¿Qué privilegios tienen sobre el recurso? ¿Y qué postura de seguridad debería tener cada dispositivo que se conecta? Porque si yo me voy a conectar a una base de datos, tal vez yo desde una base de datos no debería permitir que un usuario se conecte desde un celular o desde una tablet o un dispositivo desconocido. Si me voy a conectar, no sé, al file server o a una aplicación, tal vez sí lo puedo permitir dejar de conectar desde una tablet o un celular. Tal vez sí. Depende mucho de ese inventario de recursos que yo debería tener. Y una vez que hago esto, yo empiezo a trabajar con mis esquemas de licenciamiento. Por el lado izquierdo vamos a tener Secure Private Access o SPA, que me ayuda a reemplazar todo lo que son las VPNs. Controlar cómo accedo a las aplicaciones dando estrategias de cero confianza. Aplicando el acceso por aplicación con el mínimo privilegio. Identificando primero a cada usuario. Y si podemos aplicar doble factor de autenticación, mucho mejor. A esta identificación le vamos a dar una postura de seguridad por cada dispositivo, que tenga un cumplimiento y lo vamos a estar monitoreando, que tenga algunas características mínimas para que pueda consumir ese recurso.
Y una vez, generar políticas de acceso hacia los diferentes recursos, solamente hacia ese recurso. En algunos casos con cliente o sin cliente son opciones que nosotros debemos estar monitoreando. De esta forma nos va a permitir estar monitoreando o protegiendo inclusive fuera de la red. Un factor diferencial que tenemos dentro de nuestra solución de CSE y es la simpleza de configuración. Si no tenemos un firewall de SonyWall, no importa, no tenemos que instalar ningún hardware. Pero si tenemos firewall de SonyWall, pues tenemos integración con nuestros firewall de generación 7 y generación 8 para que sea más simple. Y tenemos integraciones con APIs que nos permiten integrarnos a diferentes plataformas de DR, MDR, de 100 para tener mayor nivel de control. Eso para poder controlar cómo nos conectamos a los diferentes tipos de recursos locales o en la nube. Pero también, ¿cuál es el segundo componente que debemos tener en cuenta? Si estamos hablando de trabajo remoto, si estamos hablando que yo como usuario me conecto y navego y utilizo el equipo corporativo en un hotel, en un café internet, en mi casa, debo poder controlar también qué está haciendo ese usuario y proteger a los usuarios contra toda amenaza en la web. Para eso vamos a tener el Secure Internet Access o CIA, que me permite monitorear y dar protección hacia cada amenaza en la web. Monitoreando o dando una capa de protección a nivel DNS, aplicando reglas de control de contenido, filtro de contenido y monitoreando qué es lo que el usuario está descargando para evitar que pueda descargar algún tipo de malware. Teniendo ese control de malware conocido y malware de día cero y pudiendo aplicar esas diferentes políticas y control de acceso. Y de esta forma poder aplicar CSE hacia toda la organización. Porque yo les decía, es importante que yo pueda tener un control independiente de la ubicación del usuario. Debo tener diferentes estrategias para cada perfil o cada rol de usuarios con los que yo estoy trabajando. Acá vemos algunos componentes. Debo definir algunos usuarios desde dónde se van a poder conectar, a qué recursos se van a poder conectar, si se les roban las credenciales, si acceso a algún tipo de recursos. Entonces debo poder aplicar con algún tipo de políticas. En algunos casos debo estar monitoreando el usuario a dónde se está conectando, a qué enlaces se está conectando que recibe por correo, cuando intenta acceder a algún sitio malicioso. Debo poder monitorear y debo poder aplicar políticas de control de acceso no solamente por el usuario, sino también por el dispositivo. Entonces veamos allí dos casos de uso que son completamente diferentes. Tenemos a Jane Doe, nuestra especialista en ventas, que ella tal vez por su rol trabaja de forma remota, debe acceder a ciertos servidores. Pero como trabaja remotamente en la gran mayoría de casos, desde su casa debo aplicarles filtrado de contenido y filtrado de navegación. Poder aplicar un control de contenido eficiente o políticas de control de contenido eficiente y dar seguridad a nivel de sus redes. Pero en otro caso que tenemos, John Smith, un contratista, un proveedor externo, solamente debería ser una aplicación. Deberíamos poder controlar cómo se conecta esa aplicación, desde qué dispositivo, dar esa estrategia de control de acceso sobre cada uno de esos diferentes elementos. Y allí hablamos de por qué, cuáles son esos diferenciales de SonyWall CSE. Primero, nos permite tener todo en una sola plataforma, tanto el control de acceso ZTNA, pero también dar una política de control de navegación o de seguridad web desde una consola única, que sea simple, que yo pueda gestionar los diferentes esquemas de licenciamiento en cada uno de los diferentes ambientes. Que sea el proceso de implementación bastante simple. Allí es donde la integración con nuestros firewall de SonyWall nos ayuda a tener una integración rápida, un par de clips realmente, donde me permite dar toda la seguridad sin tener que hacer cambios en mi infraestructura. Muy rápido todo.
Un factor diferencial y la pregunta, licenciamiento como es, no es por dispositivo, es por usuario. Así que si yo tengo 5 endpoints con mi usuario, una sola licencia, todo mucho más rápido. Y la implementación es muy, muy, muy rápido, muy, muy rápida. Les digo, y acá una invitación, probemos la plataforma, hablen con el equipo de SC, hablen conmigo y regálenos una hora de su tiempo para hacer una prueba de concepto, para que prueben la plataforma. Es así de rápida, solo necesitamos una hora. Si, para los que estamos acá en Colombia, yo siempre digo, regálenme dos. Tomémonos un café la primera hora y en la segunda trabajamos. En la primera hora nos tomamos un café, conocemos, charlamos, contamos de las vanidades de la vida y en la segunda hora implementamos esto. Es así de rápido. Y en 2 semanas les aseguro que es muy rápido que la implementación está completa. Es muy fácil la plataforma, es muy fácil de gestionar. Eliminamos la superficie de ataque. ¿Por qué? Porque como estamos eliminando, reemplazando las VPNs, no estamos publicando ningún tipo de portal, no estamos publicando sus firewall, estamos reduciendo el riesgo. Los usuarios se conectan a la nube de Honeywell y allí estamos asegurando el proceso. Y esto nos va a ayudar a tener mayor visibilidad, mayor nivel de cumplimiento, mayor nivel de control. Pero ¿por qué migrar ahora las VPNs SSL? Y los recomiendo revisen esto en sus infraestructuras, porque ahora el aumento en las VPNs SSL es cada día más alta. Son activamente explotadas. Revisen su fabricante de firewall, en qué versión está, qué vulnerabilidades tiene su fabricante sobre las VPNs. ¿Vale? ¿Y por qué migrar? Tengamos control de acceso, cero trust. Significa que los usuarios accedan solamente al recurso que tienen que tener. No significa que como vemos allí, una credencial comprometida, no significa que tengamos todo nuestro negocio comprometido. Si yo tengo acceso a una aplicación, es una aplicación, no a toda la red. Y allí, porque CS funciona más fácil de lo que le parece, yo les decía, implementemos esto en una hora. No es necesario reemplazar toda la infraestructura. No es necesario reemplazar nada. Necesitamos integrarnos de una forma transparente a lo que el cliente ya tiene, que podamos llegar a manejarlo ya. Y si alguno de ustedes tiene nuestras soluciones de firewall, ya confían en nosotros, saben lo buenos que somos en nuestras soluciones de firewall. Entonces allí podemos trabajar de una forma bastante simple y podemos trabajar de esto bastante simple. Tengamos esta conversación nuevamente, por favor, los invito a que ya vimos esta presentación, pero hagamos una revisión de una propuesta. Veamos cómo realmente esto se ajusta de una forma fácil, simple, hacia su infraestructura. Que podamos tener un control de acceso realmente eficiente hacia toda la red, que podamos tener mayor nivel de gestión. Realmente ya con esto terminamos. No sé si tengan alguna duda con la que quieran que trabajemos, algún componente adicional, no sé si algún comentario tengan ustedes. ¿Cómo vieron la solución? Cuéntenos aquí por el chat. También pueden activar el micrófono. Es más como una conversación familiar. Totalmente de acuerdo. Mi primera reacción tengo que, ahí nos saluda, bueno, Einar dice excelente, muy interesante, Arnulfo. Tengo que confesar, mi primera reacción fue las ganas de tomarme ese café colombiano. Cuando dijiste esas 2 horas primero para conversar de la vida y después vemos, dije, uy, un café colombiano, qué bien. Ya somos dos, y yo necesito uno en este preciso momento. Qué bien. Bueno, vayan contándonos ahí por el chat, como dijo Germán, si tienen alguna pregunta también.
Mirá, Germán, acá William nos dice, bueno, muy interesante la solución de Sonic Wall. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, de una marca conocida como Fortinet? Entiendo temas de costos, pero otro valor agregado, ¿cuál sería? Allí tenemos muchos diferenciales realmente sobre estos diferentes, eh, me imagino, no sé si la marca que mencionas, William, es Fortinet con Fortisace, y es que allí tenemos, me lo imaginé, Fortisace. Allí tenemos unos grandes diferenciales y, por ejemplo, ¿cuál es? Fortisace para que tú puedas funcionar. Uno, tienes que licenciar un a nivel de dispositivo, porque tienes que instalar este FortiClient en cada uno de los dispositivos. Y a nivel ya tenemos ese gran diferencial. Segundo, a nivel de infraestructura, si tú no eres Forti, te toca adicionar algunas piezas de hardware adicionales que claramente te dan una afectación, te obligan a cambiar la red, eh, que en nuestro caso, pues esto es completamente transparente, esta integración hacia estas plataformas actuales es mucho más amigable y nos permite tener mayor nivel de control, tanto a nivel de plataformas de SPA como a nivel de CIA, en simplificación del licenciamiento, por mencionar alguna de estas grandes diferencias. No sé si con esto respondo tu pregunta, William. No sé si haya más preguntas, mi estimado Rubén. Bueno, parece que no. Es el momento ahora, ¿eh? Damos ahí unos minutitos por si alguien se quedó con alguna pregunta, algún comentario. Es este el momento, ¿eh? Porque después pasamos a otra cosa, si no. Bueno, acuérdense de, ya enseguida vamos a estar ahí repasando un poco sobre la estrategia de SCIT Group y vamos a estar premiando a quienes se han quedado hasta el final. Recuerden de seguirnos por LinkedIn, ASC Cyber Security, ahí nos siguen por LinkedIn. Bueno, parece que no hay más preguntas. A ver, ahí está, ahí alguien levantó la mano. Elric, pareciera. Así que puedes abrir tu micrófono, Elric, y consultar, ahí me imagino, alguna pregunta para Germán. Sí, hola Rubén Germán, muchas gracias por el espacio y la información. Quería preguntar si la solución se puede integrar con Entra ID o con Okta para temas de identidad. Sí, con Entra ID básicamente son 2 pasos, con Okta son como 5, pero la respuesta es sí, nos podemos integrar con diferentes IDP, incluidos estos. Muy simple, Gracias. lo podemos trabajar. Sí. Y la otra es, ¿tienen de pronto medido qué nivel de latencia o de pronto un impacto en el rendimiento de los equipos cuando se instala el agente? El agente es muy ligero, sí lo tenemos medido, o sea, realmente es muy, muy, muy ligero. A nivel de latencia, perdón la pregunta, ¿dónde estás ubicado, Elric? ¿Aquí en Colombia? Sí. Entonces, nosotros tenemos POP, nuestros POPs están en Miami y en Estados Unidos, el que más nos interesa a nosotros y en Brasil. En nuestro caso, lo preguntaba por eso, por Colombia, nos toma principalmente el de Miami. Sí, hay una latencia aproximadamente unos 100 milisegundos, pero, y acá vuelvo a la pregunta que hacía William, y uno de esos grandes diferenciales es, si tú tienes una aplicación crítica que esta latencia es muy alta, tenemos la capacidad de poder instalar un POP local en tu infraestructura que no tiene costo y es muy fácil de instalar. Entonces, podemos manejarlo de esas dos maneras. Pero sí tenemos una latencia, entre 80 y 100 milisegundos tenemos un aumento a nivel de latencias. Gracias. Vale. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Bueno, creo que no, mi estimado Rubén. Ahí te
para que sigas tú. Perfecto, Germán, muchas gracias. Muy claro todo, muy interesante, así que nada, muchas gracias por esta participación. Muy bien. Bueno, seguimos ya con esta última parte, como le hemos contado. Vamos a premiar a quienes se han quedado hasta acá. Para eso, antes es importante dar un panorama general de esta estrategia en la que ASCIT Group acompaña a las empresas, esta estrategia de ciberseguridad, porque vamos a estar premiando con un assessment, con una evaluación inicial. ¿Pero de qué se trata esto? Bueno, cuando aplicamos esta estrategia de ciberseguridad, la pregunta es cómo comenzar a aplicar esa estrategia. Obviamente no todas las organizaciones necesitan el mismo recorrido, ¿sí? Pero a grandes rasgos, los pasos son estos que ven ahí en la pantalla. Primero, un análisis de la situación actual, ¿sí? Como segundo paso, aparece este assessment, una evaluación de ese análisis anterior, una hoja de ruta, ¿sí? Donde la propuesta de valor de ASCIT Group tiene que ver con una hoja de ruta personalizada, dependiendo del análisis anterior y la evaluación, y por último la implementación, ¿sí? Esos son como los 4 pasos. Y ahí es donde se ve reflejado, ¿no? Para que se entienda, este assessment inicial que estamos regalando para quienes están presentes en este webinar y para quienes se han quedado hasta el final. Es sin costo, es sin compromiso de venta, ¿sí? Vieron que hay mucha, por ahí, publicidad que te doy una cosa, pero estás obligado a suscribirte por un... Bueno, acá no. Es sin costo y sin compromiso de compra, sería en realidad por parte de ustedes, y van a obtener un diagnóstico completo de su postura de seguridad, ¿sí? Esto es lo que estamos regalando, lo que estamos otorgando, estamos premiando a quienes se han quedado. ¿Cómo hacerlo? Va a aparecer en pantalla ahí un QR para que puedan agendar esta evaluación inicial. Les recordamos, no es una auditoría, no implica reemplazar la infraestructura actual que tienen ustedes, no existe obligación de compra, es un espacio para que obtengan una visión ejecutiva de su situación actual, ¿sí? De eso se trata. Ahí pueden escanear el código QR que ven en pantalla, ¿sí? Y van a tener prioridad en la agenda para tener esta evaluación inicial, ¿sí? Es una oportunidad que realmente no pueden desaprovechar. Les aseguramos y nos comprometemos que no van a tener que pagar absolutamente nada, ni hay un compromiso, simplemente se agenda una reunión y obtienen ahí una evaluación, ¿sí? Inicial. Y además de eso, recuerden ahí sacar captura a ese QR que ven en pantalla para la agenda en esta evaluación inicial que estamos otorgando, y además hay un sorteo exclusivo por la participación de una tarjeta de Amazon, ¿sí? Así que eso lo vamos a hacer ahora. El regalo de Amazon entre los asistentes que permanecieron con nosotros durante el webinar. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta, nos van dejando ahí por el chat si tienen alguna pregunta sobre ASCIT Group en general o sobre este premio que estamos dando de la evaluación inicial. También pueden levantar la mano, abren el micrófono y nos hacen alguna pregunta. En el chat de esta llamada está un enlace para agendar, ¿sí? Lo mismo que está ahí en el QR, tienen un enlace en el chat de esta llamada y pueden agendar, ¿sí? Esa evaluación inicial, ese assessment. Muy bien. Bueno, antes de finalizar vamos a ir con el sorteo, ¿no? Ahí me confirman, equipo. Sandra, ¿sigamos con ese sorteo? Sí, hola Rubén. Bueno, si me lo permiten, voy a chequear los que se quedaron hasta esta última parte para hacer el sorteo.